Buenas noches, profesor. Nosotras le vamos a presentar el libro escrito por Jacques Legoff y este libro se llama En búsqueda de la Edad Media. Bueno, como mencioné anteriormente, este libro fue escrito por Jacques Legoff y fue publicado en noviembre de 2003. El primer capítulo del libro se llama Hacerse medievalista y en este libro, o sea, en este capítulo aborda cómo él descubre la Edad Media a la edad de 12 años en 1936, eh, mientras él cursaba clases que eran obligatorias de historia política, la cual se basa en hechos y personajes, lo cual él critica firmemente porque no le gustaba. Su papá anteriormente hacía clases, de lo cual él ya tenía un previo conocimiento de la historia, y al comenzar las clases empezaron a hablar sobre la Edad Media y su profesor Henry Michels describió la Edad Media como el tiempo en el que la iglesia lo era todo, la iglesia mandaba todo. Y con este relato, Jacques Legoff quedó enamorado de la era. Las visiones que existían sobre la Edad Media eran unas visiones oscuras, algo góticas, lo cual no le llamaba mucho la atención a la gente. James Legoff entró al bachillerato, dio la prueba para poder entrar a la universidad y entró a la carrera de historia, pero se decepcionó y dejó la carrera para seguir estudiando lenguas y civilizaciones germánicas para después nuevamente volver a la historia, con un gran impacto en él de George Duby, el cual ponía en relieve el complejo militar industrial. Duby, Duby añadía las demostraciones del historiador aplicando a fondo lo que en el principio no parece más que pintoresco, un mero relato. Y él con este relato, Legoff quedó enamorado de la historia nuevamente. Él habla sobre las fuentes y cómo las fuentes son primordiales para realizar el trabajo de historiador. Sin las fuentes no tenemos una veracidad sobre lo que estamos hablando, y él habla sobre cómo en la historia antigua se necesita los epígrafos y la arqueología para poder realizar el estudio de la historia. Y menciona que toda la historia es a base de documentación. Bueno, en el capítulo 2 habla nuevamente sobre los tiempos oscuros y cómo se le definía gótica la Edad Media y deja de ser algo bueno la Edad Media. Y entra este personaje, Jacob Burckhardt, el cual crea el concepto de renacimiento. Él estudió historia del arte, por lo cual él crea el concepto y lo propone como primero el Renacimiento carlomagno, carolingio, en el cual se habla de Carlomagno, del cual a partir de este movimiento la gente se empieza a preguntar si es francés o alemán, de lo cual los alemanes les conviene mucho que se determine que él sea alemán, para que así ellos queden como los principales exponentes en el Renacimiento. Y eso. Eh, Carlomagno excluye todo alterado sobre la función litúrgica de las imágenes, ya que se empieza a hacer la iglesia empieza a comercializar la imagen de Jesucristo y la de la Virgen María, además de los crucifijos, y llega un momento en el que toda la población contiene en sus casas crucifijos y imágenes de la Virgen María, lo cual para Carlomagno no está bien visto. Es, es algo no lo ve como una idolatría darle una cara a Jesús, pero sí lo ve como algo malo venderlo. Y Santo Tomás de Aquino realiza una crítica a Jacob Burckhardt, por haber creado el concepto de... el concepto. Bueno, en el capítulo 3, está titulado como Mercaderes, Banqueros e Intelectuales, Jacques Legoff menciona haber tenido una breve carrera de profesor. Em, Él estuvo un año en el Instituto de Amiens, desde 1950 hasta 1951. Luego de esto él desertó, em, y luego lo volvió a retomar en 1954 y estuvo 5 años en la Facultad de Letras de Lille.
desde 1954 hasta 1959. Em, Jacques Le Goff menciona en este capítulo que en esta época los historiadores escribían para sus iguales. Existían algunas excepciones, pero principalmente la historia en ese entonces estaba escrita para ellos mismos, para los mismos historiadores. No era algo que fuera como accesible para la gente que no contaba con estos estudios. Ya. Para completar lo que dijo mi compañera sobre el capítulo 3, bueno, también se habla de que no había información sobre si existían, o sea, si existía el ateísmo en la Edad Media. Bueno, también en el capítulo se habla de San Anselmo, que él no menciona a los ateos concretos, sino que se refiere a ellos como personas o seres embobados. Bueno, para seguir con la metodología, eh, el autor como metodología revive métodos de su vida pasada para hacer ejemplos sobre la Edad Media y cita autores de la Escuela de los Anales y profesores de su vida para hacer un contraste en la Edad Media. Bueno, historiadores también como George Duby. Y bueno, para concluir, la Edad Media no fue una época sombría, como se propone, al contrario, es una época de grandes cambios e incorporaciones como es la universidad a fines de la Edad Media.